entre las lluvias de septiembre, los avisos de huracán, el temblorcito de la semana pasada, muchos acontecimientos adornan e impactan la semana. ¿Qué pasa y no pasa? Tú sabes que hay una discusión si la semana comienza el domingo o termina el domingo. ¿Tú no te has hecho partícipe de esa discusión? Bueno, sí, Como si no hubiera más tema, tú sabes. claro que sí. Por algo lo llaman en portugués es primera feria. Primera feria, segunda feria. Pero para nosotros la semana empieza el lunes. Sí, definitivamente. Y hoy es fin y principio de semana. Mira, una de las noticias muy buenas es la celebración del 9º Festival de Cine Fine Arts, que comienza el 4 de octubre y se extiende hasta el 17 de octubre. Yo le decía a uno de los organizadores que cuando veía esta publicación excelente, hermosa, bien editada, recordaba las primeras publicaciones de las películas de los festivales y de las muestras, que eran un papelito, un 8 por 11, 8 y medio por 11, y un papelito, un paperbook. Y ya eso es algo institucionalizado. El cine es una realidad en la República Dominicana. Los cinéfilos y las cinéfilas aumentan por segundo. Y esta vez, este 9º Festival Internacional de Cine Fine Arts está dedicado a una persona que sí merece dedicatoria, que sí tiene una vida de trabajo, de honestidad, creativa, transparente, que es Lidia Bastos. Lidia Bastos se convirtió en una dominicana con ascendencia española y le enseñó, como decía José de Laura en una conversación, le enseñó a muchos el amor por el cine. Sabía de cine tanto que una persona con los niveles de exigencia como el inolvidable Arturo Rodríguez Fernández la asumió como su cómplice, su contertulia, su amiga, que otra persona con los niveles de exigencia y de amor al cine como Armando Almanza Rodríguez también consideraba a Lidia un referente. De modo que esta dedicatoria honra a quien decidió dedicarlo o al grupo que decidió dedicarlo, y es un honor merecidísimo para Lidia Bastos, algo que contrasta con otro tema que después tocaremos. Sí, y yo quiero destacar, Carmen, ahora que tú dices que señalas lo que se ha desarrollado como sector el cine aquí, porque muchas veces nos cuestionamos si las políticas y los incentivos tienen su impacto, y realmente hay que decir que la ley de cine ha tenido un impacto muy positivo, no solamente en términos comerciales, en el que hemos pasado de 1 o 2 películas que se hacen en nuestro país al año a hacerse 20 y 30 películas, a todo un sector que se ha formalizado, que gracias a la ley, porque si no, ese incentivo de que deben formalizarse para poder facturarle hace que todas las industrias conexas al cine, hasta la señora que provee las empanadas de la esquina, a lo que están haciendo la película, todo el mundo ha tenido que formalizarse para estar en esa industria, y eso ha permitido que el Estado reciba con crece lo que exonera. Pero además, como tú dices, el amor al cine, la cantidad de salas de cine que ese incentivo, que ya perimió la parte de las salas de cines, pero hizo que se construyeran muchas salas de cine, que la calidad de esas salas de cine mejorara para que fuera un disfrute y le ofreciera a la gente un incentivo para moverse de su casa a ver una película en un teatro donde realmente va a tener una experiencia positiva, porque en términos de sonido, de imagen, de asientos, o sea, es una experiencia positiva ir al cine hoy en día. Ha permitido que Fine Art, que cine de calidad sea negocio, que haya más gente yendo al cine, viendo películas dominicanas y películas extranjeras. Eso es algo positivo en todo, como elemento cultural y como elemento económico. Mira, de una manera
normal, suave, pasas a uno de tus temas, que tiene que ver con la ley de cine y el incentivo. Y es propicio el momento para preguntarte si estás de acuerdo con algunos sectores que quieren que ya se detenga lo que al principio proveía esa ley. Y dicen que eso lo beneficia a un grupo, que eso no debe ser. Sin embargo, yo me ascribo a lo que tú decías al principio, porque es evidente el efecto inmediato que tuvo la ley, que tiene la ley de cine. Sí, y es un efecto multiplicador. Ahora, que hay cosas que hay que mejorar, como la internacionalización, la calidad de lo que se produce, etcétera. Sí, pero vamos a trabajar en mejorar eso. Pero esa internacionalización no se podía dar desde el principio. Nosotros ni siquiera teníamos suficientes técnicos para que vinieran a filmar películas aquí. Yo recuerdo que cuando se empezó con la ley, en ese momento, nos decían que el experto en fotografía fija para películas era uno de calidad. Sí. O sea, y que en tal otra área nada más habían unos o dos. Ahora tenemos más gente que se ha entrenado, que ha practicado, tenemos escuelas. Se estudia cine. Exacto, tenemos escuelas en las universidades, escuelas de cine, en más universidades, porque en la UAS siempre ha habido. O sea que realmente nosotros hemos ido aumentando la capacidad de nuestro país para internacionalizar el cine. Yo pienso que los incentivos han dado sus frutos y que hay que darle un tiempo. Ahora lo que hay que buscar, la internacionalización del cine, incentivar más las películas de más calidad, más internacional, alentar más los acuerdos de coproducción. Todo eso que hace que ese cine nuestro sea reconocido más internacionalmente de manera que sea más sostenible. Pero te voy a decir una cosa, en todos los países donde la industria de cine genera, por ejemplo en España, la industria de cine es la quinta del mundo y tiene incentivos y tiene apoyos del gobierno. Entonces, lo que tú tienes que calcular es si el Estado recibe más de los incentivos que da, qué es lo que pasa con el turismo, qué es lo que pasa en el caso de la ley de cine. El año pasado se hizo un estudio a través del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Asociación de Industria, donde se demostraba que en términos del negocio que se genera y en términos de lo que genera el Estado de otros impuestos, es mayor que el monto que se exonera. O sea, hay un retorno de inversión. Entonces, lo que hay que verlo como una inversión. Mira, cuando dije, se estudia cine, no es que se estudie cine como si fuera algo insólito, inaudito, sino que muchas personas, muchos jóvenes ya dominicanos han optado por estudiar cine, porque el cine siempre se ha estudiado fuera de aquí, pero se hacía un cine de oídas, porque sí, porque te gustaba, pero ya es frecuente. Y esos muchachos y esas muchachas que estudian cine vienen y hacen las películas aquí y también intentan la trascendencia. Es también otro aspecto muy positivo, es que, como dices, las salas de cine nuestras se han convertido en espacios muy confortables y es evidente que hay una generación que accede a esas salas a pesar o además de las ventajas que tienen en las casas, y las personas que crecimos con la magia de la sala de cine hemos vuelto a la pantalla grande. Sí, además los streamings, en vez de una competencia, es un complemento para mantener la vigencia de la película, porque antes era, tú tenías un estreno, la pegabas o no la pegabas y ya. Uh-huh. Pero ahora, inclusive hay películas que le fue muy mal en los cines y luego en streaming le va mucho mejor. Entonces, creo que no hay que aceptar las evoluciones y las cosas que tienen calidad van a encontrar los nuevos medios a donde por eso es que nuestra industria tiene la capacidad necesita tener esa capacidad de desarrollarse
de adaptarse, de tener los diferentes formatos, de internacionalizarse, de buscar figuras, de buscar acuerdos internacionales. O sea, tenemos que enfocarnos en la próxima etapa, no en parar lo que va creciendo y lo que va generando beneficios para el país. Y en la imagen país, lo que tenemos es que tratar de aprovechar eso. En muchos países han logrado que esa imagen país crezca con el cine y se fortalezca con el cine. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que fomentar, como hemos hablado en otras ocasiones aquí en el programa, que ese vehículo se internacionalice más y que se lleve consigo la música dominicana, los videojuegos dominicanos y otros sectores. Mira, déjame comentar algo que pusimos la imagen ahí, pero leer lo que se escribe sobre Lidia Bastos a propósito de dedicatorias que son honrosas. Lidia Bastos llegó hace muchos años a Dominicana, pero nunca perdió su acento catalán. Siempre hablaba de su tierra como en un sueño que idealiza la nostalgia, pero echó raíces en nuestro país y su aporte a la cultura cinematográfica es invaluable. Bastaría mencionar que junto a otros cómplices de lujo, fundó hace 20 años la Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo, evento al que dedicó cuerpo y alma hasta convertirlo, y ahí viene el aspecto que resaltas, Tayana, referente en toda la región. Lidia Bastos fue una obrera del cine, soñaba cine, se alimentaba de cine. Lidia Bastos fue fundamental para la creación y la continuidad de la muestra de cine. La cineasta francesa Diane Malherbe expresó: tuve el honor de compartir muy buen cine con Lidia, siendo jurado de la muestra. Desde que nos conocimos no dejamos de mantener el contacto cinéfilo y teníamos muchísimo más por seguir comentando. De modo que más que merecida esta dedicatoria, y además para que sea memoria el trabajo que hizo Lidia. Mira, hay un detalle que te va a encantar, Tayana, a propósito de una actividad en la que participaste, y es que este festival se extiende a Santiago. Santiago también tiene un grupo importante de seguidores del cine y te voy a dar otros datos, pero déjame mencionar el jurado oficial de la 9ª muestra. José de Laura es presidente del jurado, Desiree Reyes, Félix Manuel Lora, Máximo Jiménez, Joan Prats, José Rafael Sosa y Humberto Almonte. Y el jurado para ópera prima, Muriel Soriano, Carlos Almanzar, Tabaré Blanchard, Emil Mariani y Judith Rodríguez. Para nosotros aquí en este grupo de comunicaciones, Emil, Judith, Carlos son personas muy... Joan, Félix Manuel, son de las personas que el Grupo López ha acogido desde hace mucho tiempo. Después crecen y se van. Hay que hacer una mención a Sumaya Cordero, que es la directora del festival, cuyo entusiasmo es conocidísimo en estos menesteres. Mira, cuando digo lo de Santiago, es porque así como se puede hacer internacional este cine, como de hecho es, y atrae personas de la región, Puerto Rico, Colombia, México, Costa Rica, que se haga en Santiago significa que ya lo que se hace en la capital no solo se hace en la capital. Es verdad que los cinéfilos en otra época se transportaban a ver las películas durante los fines de semana y demás, pero es muy bueno que Santiago tenga ese desarrollo con el cine. Tiene actores y actrices muy importantes, Santiago. Cuando mencionaba Santiago, Tayana, a propósito de la 9ª muestra, como mencioné la muestra, el 9º Festival de Cine Internacional Fine Arts, es importante que mencionemos Expo Santiago. Expo Cibao. Expo Cibao.
bueno, es que los santiagueros creen que... Vi iniciando el mes unas imágenes de Expo Cibao, escuché el entusiasmo de las autoridades regionales, escuché al alcalde de Santiago diciendo, y como puertoplateña, yo decía, bueno, eso es lo que tienen que ofrecer los santiagueros, porque ellos no tienen mar, pero ellos están tratando de mostrarle al país y mostrarle al mundo que esa región es ubérrima, que produce, que ofrece, y además pretenden hacer una región, y específicamente en Santiago, para convenciones. Y eso tiene su importancia porque está en el centro, el corazón. ¿Qué se puede encontrar en Expo Cibao? ¿Qué viste? ¿Cómo fue la experiencia? Expo Cibao es la feria que todos los años organiza la Cámara de Comercio de Santiago, pero como tú dices, es un evento de Santiago, que Santiago y que el Cibao ha acogido. Santiago ha tenido, hace muchos años, cuando yo era pequeña, se hablaba de que, bueno, que si es la segunda, que se compite con la capital, pero realmente en el plan estratégico de Santiago está ser la capital del Cibao. Y realmente ser, y lo ha ejercido y ese ha sido su enfoque. Una de las cosas positivas que tiene Santiago es que los sectores públicos y privados se han unido y tienen una estrategia con sus más o menos, pero se ha seguido una estrategia unificada. Y los sectores pues hacen muchas cosas dentro de ese plan. Entonces, Expo Cibao tiene muchos años. Uno de los retos de las ferias en este país es dónde hacerla, que realmente reúna todos los requisitos que las ferias comerciales tienen y el país, tanto en Santo Domingo, en Santiago, Punta Cana, pues tenemos retos de lugar, porque a veces no es lo suficientemente grande, no es lo suficiente, sí. Los espacios. Bueno, tú no contabas en una ocasión, excúsame, en una actividad en el local de Cancillería, en las inmediaciones de Cancillería, sí. Y el problema era el parqueo. Exacto, entonces hay que hacer muchísimos esfuerzos para empatar, pero Expo Cibao se ha mantenido año tras año, ahora mismo es la feria de mayor tradición en el país, y realmente todo el mes de septiembre, o sea que está ahí para mostrar lo mejor. No solo, obviamente participan también empresas de Santo Domingo y de otros puntos del país, pero es el principal evento comercial de la zona norte, y nosotros estuvimos ahí en un panel auspiciado sobre exportación, que es uno de los temas que también está en agenda. Por supuesto, Santiago es fuerte en exportación de tabaco, es fuerte en las zonas francas, en líderes, tiene gente como el Grupo M, ¿no? Líderes exportadores, pero también están enfocando a la industria fuera de las zonas francas, también hacia la no tradicional, digamos, hacia la exportación. Entonces, estuvimos hablando de ejemplos, estuvimos viendo ahí en ese panel auspiciado por la Asociación de Industria de la Región Norte y la Cámara de Comercio de Santiago, ejemplos como la industria del tabaco, como la del banano, un ejemplo muy bueno del grupo Banamiel, cómo el banano pasó de ser un cultivo de minoría a ser uno de los principales productos de exportación nuestros, sobre todo el banano orgánico. Y el caso del cacao también, donde nosotros somos líderes de cacao, exportadores de cacao orgánico. Y cómo hemos ido agregando valor de manera que no sea, o sea, son buenos ejemplos. Y se formó una interesante presentación y debate ahí, y vamos en otro segmento a llevarles algunas de las exposiciones, ¿no?, de estos panelistas. Mira, cuando tú dices que se han puesto de acuerdo los distintos sectores, yo creo que ahí está la diferencia o la clave para el éxito. Y a veces le damos vuelta a esa opción
por distintas actitudes, distintas perspectivas, pero la evidencia está. Hay otras regiones donde en los municipios, en las provincias, alcaldes, senadores, diputados, llegan a acuerdos fundamentales sin delegar su autoridad y sin dejar de buscar prosélitos para sus distintas causas, pero se beneficia a la región. Cuando veía el mapa, Dayana, también pensaba que un país tan pequeño como el nuestro, que yo siempre he dicho que puede ser un barrio de Brasil, como en lugar de tener, y siempre lo he escrito y lo he dicho, la división primigenia en Cacicazgo, 5 regiones, se va dividiendo y dividiendo cada vez más, y quizás eso impide que los proyectos y los programas para un desarrollo regional puedan fructificar más rápido, porque la intención existe. Sí, y creo que en ese caso es positiva la idea de desarrollar el Cibao como zona y de tratar de aglutinar lo que está intentando hacer Santiago, de que se apoyen las provincias de esa región unas con otras y es una identidad, desarrollar una identidad Cibao que creo que sería importante. Todavía yo no pienso que se haya logrado, pero sí creo que las provincias, sobre todo las que están al oeste de Santiago, sí hay una mayor comunicación, incluyendo Puerto Plata, Montecristi y todas esas zonas. Santiago es crítico para toda esa región. Y realmente eso nos hace aterrizar más en lo que es la municipalidad y descargar de responsabilidad al Ejecutivo. O descargar, no repartir, porque si no, ¿por qué existen las alcaldías? ¿O para qué? Esa era la idea cuando se modificó la ley, ¿no? De que los municipios tuviesen más autonomía, pero más autonomía no simplemente quiere decir presupuesto, sino precisamente una autogestión que mire a las necesidades particulares de esos municipios y de esas provincias que varían, que no es lo mismo La Romana que Puerto Plata o que Santiago o que Montecristi. Y eso es lo primero y es muy importante porque cada región tiene sus características, su propuesta y debería tener una manera de gestionar esas características y hacer esas propuestas. Porque no es lo mismo el sur que el norte, no es lo mismo el este que el oeste. Y parece como una perogrullada, porque estamos hablando de puntos cardinales. Es verdad que el norte no es el sur ni el este es el oeste, pero las características regionales son diferentes. Y la oferta también. El este me ofrece algo que el centro no me ofrece. Y uno de los retos que tienen las ferias provinciales, Exposivao siendo la mayor, pero luego hay ferias en La Vega, en La Romana. Siempre el reto es diferenciarla y dar un motivo tal vez para que la gente de otros lugares del país vayan allá. Si tú tienes las mismas empresas, los mismos bancos, las mismas empresas, porque normalmente son los que tienen más fondos de promoción para estar, no es tan atractivo para el que viene de fuera, pero si cada una de ellas tuviese características diferentes, como pasa con, por ejemplo, la Feria del Mango, hay mucha gente que se va a Baní, sí, porque sabe que va a encontrar algo diferente que no encuentra todos los días, aunque hay mangos en todos los supermercados, pero va a encontrar una variedad y muchas dulces y otros alimentos hechos de mango atractivos. Y eso falta, yo pienso que todavía falta en algunas de esas ferias provinciales que deberían resaltar un poco más y promocionar esas cosas particulares que podemos encontrar, que solamente va a estar en La Vega o solamente va a estar en San Cristóbal. Mira, tú tienes algunas raíces ibaeñas y has hablado de todas, has hablado de lo que, no, pero tiene italiana también, de todo lo que ofrece Peravia.
Baní específicamente con la Feria del Mango, que ya se ha hecho tradición, pero en el norte, en noroeste, hay una Feria del Marisco, porque ellos tienen que ofrecer eso. Se debe vender mejor, mira, te sorprendiste, tú no sabías que eso existía, pero después que termina la veda de algunos de los frutos de mar, se hace esa feria y cada vez más están convocando a personas de distintos lugares para que vayan a Nagua y se beneficien y participen y conozcan las características regionales. El este tiene en Atomayor Sí. y en el Ceibo el asunto de las corridas de caballos y de los hubo, rodeos. Hace unos meses una feria del coco que mi hermana estuvo por allá y realmente estaba aparentemente empezando. pobremente organizada, pero bueno, pero por ejemplo, ella se sintió atraída a ir a visitar. Claro que sí, y reitero, cada lugar tiene su atractivo y mucho que ofrecer. Mira, en uno de estos programas participaron los ejecutivos de Visión Mundial aquí. Y siempre es bueno tener la visión de quien nos ve desde lejos. Y sobre todo los que no son nacionales, ven la riqueza que nosotros tenemos y se sienten de verdad sorprendidos y maravillados. Y los proyectos que tiene Visión Mundial fundamentalmente son en la línea fronteriza, en la línea noroeste. Y ellos sí te explican cómo detectan las necesidades de los lugares donde van a asentar sus proyectos de acuerdo a las características de Independencia, de Restauración, de Montecristi, después se adentran un poquito más a Mao. Bueno, San Juan tiene una feria también de, no sé si del queso o algo así. De modo que, qué buena esta iniciativa, que ya es tradición, Exposivao. Claro que sí. Y la participación y a los santiagueros, que no solo el Cibao es Santiago, sino que hay otras provincias que conforman una de las más bellas regiones realmente del país. Y mira, ahora que vemos lo de la Cámara de Santiago, ha sido tradición la entrega de los empresarios, de los industriales santiagueros y cibaeños a sus causas. Eso es mundo aparte, eso es verdad. Y colaboran entre sí, hay una colaboración estrecha con, como dije, el panel donde yo estuve moderando, pues era auspiciado por la Cámara y por AIREN, y también ASIS, la Asociación de Comerciantes de Santiago. Todos de hecho están en la Torre Empresarial de Santiago, porque las construyeron juntos, o sea, colaboran de manera continua, y son un buen ejemplo de colaboración, y Exposivao es un buen ejemplo de tenacidad. Lo que la Cámara de Santiago ha logrado, ellos recibieron asistencia técnica alemana y han mantenido sus procesos y la calidad, y eso ha logrado que Exposivao se mantenga a través del tiempo. Y ahora que mencionas tenacidad, esa ha sido una de las características de los grupos cibaeños, santiagueros, desde hace mucho tiempo. Nada más tenemos que recordar por qué una de las universidades más prestigiosas se crea en Santiago, con ayuda naturalmente de asesorías internacionales, específicamente de Estados Unidos, y tú lo ves en la placa en Santiago, pero cómo las élites productivas santiagueras decidieron fundar esa universidad ahí, y para todos parecía un sueño inalcanzable, y se convirtió una de las principales universidades. Otra pausa, Carlito, para que no te quedes. para
para exportar. Esta semana traemos algunas de las noticias que están influyendo en los mercados y que pueden tener influencia en la economía de nuestro país. En el primer tema tenemos lo que está pasando entre Estados Unidos y China, donde tienen una guerra tarifaria. Estados Unidos ha impuesto tarifas adicionales a más de 250.000 millones de importaciones chinas, o más o menos el 70% de los bienes importados de China. Por ahora ha sacado un poco los iPhones y algunos productos, pero ya muchos de los productos electrónicos que son importados de China en los Estados Unidos van a subir de precios. Así que los que compran productos por Amazon y por otros servicios, pues van a ver los precios aumentar en los Estados Unidos. Pero tal vez esa es una buena oportunidad para ir a comprar a la zona franca de Curazao, por ejemplo, donde también están estos artículos y sin tarifas adicionales, sin impuestos. Los Estados Unidos, con su guerra tarifaria, pues ciertamente está trayendo incertidumbres a los mercados. Estados Unidos ha negociado una nueva versión de lo que se suponía que era el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, pero solo con México. Ha dejado a Canadá fuera y el diálogo para que Canadá se integre ha quedado fuera también por ahora. Tiene aranceles al acero y algunos productos de la Unión Europea. Por lo tanto, eso ha creado muchas incertidumbres en los mercados internacionales y va a afectar, o puede afectar, algunos dicen que puede beneficiar, porque todavía nosotros tenemos el acuerdo con los Estados Unidos, el TERE-CAFTA, pero realmente las posiciones de los Estados Unidos se mueven y es muy difícil indicar cuál va a ser el desempeño. En otra área, en la Organización Mundial del Comercio, el comercio mundial ha bajado del 5% esperado en este año. En el primer semestre del 2018 creció solamente un 3.75%, y afectado por estas incertidumbres que no solamente las genera los Estados Unidos, sino que también en otras partes del mundo, como por ejemplo el tema del Brexit. ¿Qué va a pasar con el Reino Unido y la Unión Europea? Que el Reino Unido pues tiene la decisión de salirse de la Unión Europea en marzo del 2019 si no llega a un acuerdo. Recientemente, justo al final de la semana, pues se vislumbraba que pudiese haber algún acuerdo o un segundo referendo en Gran Bretaña en relación al acuerdo que se llegue con la Unión Europea. Mientras tanto, en nuestra región, en el Caribe, la próxima semana tendremos una reunión como región con Gran Bretaña para hacer lo que se llama un rollover, es decir, mantener el mismo EPA, el mismo acuerdo que tenemos con la Unión Europea, firmarlo directamente el CARIFORUM con la Unión Europea, que nos garantizaría el acceso privilegiado al mercado europeo. Vamos a ver qué sale de ahí. Y en nuestro país, a final de octubre, le hemos dicho en otros programas, vamos a tener la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, va a tener la 8ª convención de ALES, que es un lugar ideal para que los exportadores de servicios se conecten y hagan network. Aparte de todos los 17 países de América Latina, miembros de ALES, que van a estar presentes, y invitados internacionales de Estados Unidos, Europa y Canadá, vamos a tener una delegación de diferentes países del Caribe y una oportunidad para exportar nuestros servicios al Caribe. Vamos a tener empresas de Aruba, de Barbados, de Curazao, de Belice, empresas de Grenada, de Santa Lucía, de Trinidad y Tobago y de las Islas Turk
y Keikos. O sea que hay una gran oportunidad para ingenieros, para arquitectos, para empresas de tecnología, para empresas del sector de construcción, de consultorías, de establecer alianzas con empresas del Caribe en el contexto de ALES, que se celebrará el 25 y 26 de octubre. Usted puede inscribirse, no tiene costo asistir, pero sí tiene que ser usted inscribirse y ser aceptado. Así que no olviden estar ahí presente en ALES 2017. 2018, perdón. Y aquí pues tenemos un vistazo a importantes noticias que influyen en ustedes en la toma de decisiones en los mercados para exportar. Seguimos con Metrópolis. Son detalles de seguridad de algunas marcas que hasta que no te tocan, tú no lo compruebas. Y ahora que tú hablas de los precios, por las razones que en Estados Unidos crea Donald Trump, la verdad que me extraña que uno de los productos, una de las marcas, tú dices que no va a subir de precio, que es Apple. No están incluidos en estos momentos, lo cual no quiere decir que pueda. Que no sean afectados en un futuro inmediato, porque esta guerra continúa y no se vislumbra un acuerdo que la detenga. Entonces habría opción de comprar esas mismas marcas o réplicas a un precio mejor. Por ejemplo, yo voy a la zona franca de Curazao. Ahí yo no tengo impuestos, ¿verdad? No, no réplica. En Curazao solo venden originales. Marcas originales. Entonces, pero con distribuidores, o sea, no lo vende directamente Samsung, pero sí productos originales Samsung. O sea que sí, que pueden ir, porque la Curinde, en Curinde usted puede encontrar productos sin impuestos y a precio al por mayor. ¿Es entonces en Estados Unidos que va a aumentar? Ahora mismo sí, es un tema de Estados Unidos con el mundo, básicamente, como dijimos, porque no solamente China le está poniendo a Canadá, Estados Unidos, o sea que no sabemos hasta dónde y quiénes y más las consecuencias van a estar, porque él dijo recientemente en la ONU que poner tarifas era fácil. Entonces los usuarios que viven en Estados Unidos, que son consumidores allá, porque son compran, los que... Aquí compra mucha gente en Estados Unidos. Porque eso va a afectar las compras online, por supuesto. Porque es comprar en Estados Unidos. Comprar claro, online y comprar en Estados Unidos. Las cosas de Donald Trump. Sin embargo, algunos auguran que viene una época de bonanza y de estabilidad, porque es cíclico. Pero esta guerra con China... Yo creo que la época de bonanza ya la han vivido, porque están los... a partir, bueno, que fue de la época de Obama, pues empezó a disminuir, después de aquella crisis del 2008-2009, empezaron a disminuir a partir del 2011 el desempleo, y realmente la economía norteamericana ha vivido de nuevo una época de bonanza. Pero mira qué bueno, tú dices que viene desde antes. A mí me sorprende cómo personas que son líderes de opinión hablan de una ola de violencia, de una ola de incesto, de una ola de consecuencias. Uno de los casos emblemáticos esta semana, que coincide con el del comunicador y mercadólogo Pablo Ross, es el de Bill Cosby. Pero ¿qué ocurre? Ese caso se viene investigando desde hace muchos años, de modo que no es una ola. Y a nosotros que nos gusta tanto importar modelos y copiar, Cosby tiene 81 años y va para la cárcel, sin remedio, 81 años. Y se le probó conducta inadecuada. Bueno, déjame no decirlo así, porque ese ha sido el subterfugio de traducción de la defensa del señor Ross. Sí, sí. Eso, entonces, no, de crímenes, de acoso, de violación. Eso se suma a los asesinatos de mujeres. Yo siempre he insistido que decir feminicidio
le quita fuerza al Claro, asesinato. sí, claro. Y no logro todavía complicidad jurídico-penal para hacerlo, porque se nota más suave lo otro. Y esta vez, a propósito de mira, ahí tenemos las imágenes de Ross, y se podría complicar el asunto de Pablo, porque muchas compañeras de trabajo ahora se han atrevido a decir algunas cosas. Yo Con creo miedo, naturalmente. que lo que se llama ola realmente es que las mujeres han sido más vocales, sobre todo cuando ocurre un hecho, porque pasó, o sea, alguien se atrevió, en el caso de Bill Cosby, se atrevió a denunciar y de ahí salieron todas, decenas de mujeres que le había pasado lo mismo y que por alguna razón no se habían atrevido, pero se sintieron envalentonadas por ese momento. Lo mismo pasaron con las actrices y el caso de este productor de Hollywood, Weinstein. Igual, entonces, claro, ahora este caso tan horrendo de incesto, pues hace que las demás puedan decirlo, y así pasa con muchísimos figuras públicas, muchísimos hombres que tienen una imagen como la tenía Bill Cosby, del papá de América. Increíble. Y me doy cuenta cómo nos queda mucho en la moral que manejamos. Y cualquier brisa hace que se vea la enagua, el bies de la enagua muy sucio. Por ejemplo, en La Vega hay un caso horrendo de un sacerdote que durante años se dedicaba también a violentar a los estudiantes, pero con la complicidad de grupos importantes de La Vega. Y aún hoy, ante la denuncia, siguen, sí. Realmente solo la fuerza y la persistencia de la denuncia pública ha hecho que por lo menos se empiece a ver este caso de otra manera. Pero yo insisto que todavía aquí no nos hemos empoderado de lo que significa y que está tipificado, porque mientras no estuviera tipificado, antes del 97 no eran infracciones, eran conductas que se reprobaban, moralmente sancionadas. Tú le decías al muchachito no te juntes con fulano, pero están sancionadas. Igual que los asesinatos que tienen como víctima a las mujeres. Tan es así que un caso de un emblemático personaje dominicano muy respetado por las élites nacionales, parte importante de la vida nacional desde hace 70 años posiblemente. Ha sido por eso a mí no me gustan los pujos morales de vez en cuando, pero tú nada más tienes que revisar la vida pública de alguien muy respetado en la Liga Dominicana de Béisbol. Dicen que por él existe la liga, por él existe el desarrollo de todas las maravillas, pero resulta que en la época de la corrección política, en la época de la conciencia y del intento de no acallar algunos crímenes que han hecho impunes e inmunes a políticos importantes, a empresarios, a comunicadores, a periodistas, a sacerdotes, se destapó una real repulsa a la designación de algún, yo no entiendo, bueno, sí, yo entiendo, porque matar a una mujer y pagar por eso no es nada. Tú entras a una cantina y pagas tu trago, te lo tomas y te vas. Y a Eddie Gómez la pagaron, bueno, te la maté, ¿cuánto cuesta? En esa época se pagaba una indemnización, la acción pública se diluía, se asumía además que era por amor, la quiso tanto que no la quería ajena, y ya pasó. Pero ocurre que 36 años después comenzó el fuego y el señor, tan respetado, tan querido, que ha administrado bancos, el BNB, que ha sido ministro, embajador ante la Santa Sede. Bueno, ahí purgó ese es un aspecto que a mí me irrita bastante y me dice no lo toque porque ahora fue. Bueno, ahora fue, pero antes compartíamos con él. Entonces ahora la repulsa obligó a que de manera
displicente, él dijera, bueno, pues no lo voy a aceptar, pero sigo siendo yo, porque no ha vivido escondido durante 36 años. Él es un hombre público, un personaje. Otros se han salvado, porque no le han dedicado todavía nada. Bueno, y si se lo dedican, tienen otro tipo de conexión y otro tipo de apañamiento, y te apuesto que no van a decir sus culpas. pero yo creo que por alguien tenemos que empezar y por lo menos qué bueno que tanta gente alzó su voz y obviamente amenazó a donde le duele, a la Liga Dominicana, que es con la parte económica, de boicotear la liga en sí y no de no ir a los partidos y obviamente pues eso obligó, porque cuando empezaron las primeras voces pues ellos sostuvieron la idea solo cuando realmente la gente empezó a decir yo no voy a ir, a pesar de que yo voy siempre, yo no voy a ir, pues obviamente ahí ya vieron más consecuencias y eso lo hemos visto en los otros. Hollywood apoyó a este señor hasta lo último, el de Fox News, el Roger Ailes lo apoyaron también hasta cuando ya económicamente no era viable, lamentablemente, pero por lo menos ahora hay voces y yo lo que quisiera, Carmen, es que nos sigamos levantando esa voz, decir, no más, no queremos. Ojalá no tengamos más ejemplos, ojalá no tengamos que pudiesen disminuir los asesinatos y las agresiones a mujeres, pero por lo menos que aquellos que lo hagan o lo hayan hecho de manera impune, que nos atrevamos a decir públicamente y que salgan las voces, así como han salido las voces de las periodistas para reforzar el comportamiento de Pablo Ros, que salgan los demás, todo el que pueda, y no es un paso fácil, no es, porque obviamente las mujeres que denuncian, vemos lo que está pasando con el caso de la Suprema Corte de los Estados Unidos, las mujeres que denuncian siempre son cuestionadas, es realmente, hay que ser muy valiente como mujer para denunciar el estar siendo víctima de eso y sobre todo si hay diferencias económicas o de poder, es aún más difícil, pero en cualquier caso la mujer siempre es más cuestionada, sus motivaciones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que apoyar a esas mujeres valientes que denuncian y que puedan seguir denunciando y a esos hombres castigarlos de la manera que se pueda, si la justicia no lo hace. Y la constancia, yo insisto en los pujos ocasionales de dolor y de contrición. Por ejemplo, no hace un mes del caso de Nicolás Villanueva, el joven que está imputado de la muerte de la joven que supuestamente se lanzó de una habitación, de un balcón de la habitación de un hotel. Sí. Porque dependiendo para dónde vaya la balanza, los titulares se omiten y se ocultan. O del viceministro acusado de violar a una canadiense. Exacto. A ver, ese está procesado ya. Bueno, pero veremos qué pasa. Hay que mantenerse vigilante. Es ineludible. Eso es que no hay posibilidad de salida. Lo que pasa es que los medios sí acallan la información. Yo recuerdo cuando el caso de Emily, y he usado la imagen en otros medios, nosotros conocimos hasta las gallinas del patio de la casa de la familia de Emily. En el caso de Villanueva todavía no se conoce el rostro de sus padres. No porque tengamos que conocerlos, pero ahí tú te das cuenta cómo se manipula la información y cómo dependiendo si una persona pertenece o no pertenece a un grupo político, entonces ahí sí es violador. Si está fuera de esos grupos, entonces no. Si confundimos eso, yo no creo que lleguemos muy lejos con ese asunto. Sí, lamentablemente vivimos en la época de los atenuantes. Le buscamos explicaciones y atenuantes dependiendo de dónde estamos, si es familia de nosotros, si lo conocemos, si no lo conocemos, si es del partido, si no es del partido, etcétera.
y realmente no hay atenuantes. Ante el crimen no hay atenuante. El que comete un crimen, el que sea violación, acoso o asesinato, tiene que pagar las consecuencias, aunque sea un ser querido que nos duela. Me luce tan deplorable que todavía nosotros estemos imputándole a las víctimas la comisión de la infracción. Yo oigo personas muy respetables hablando de la que fue niña cuando comenzó el encuentro con su padrastro y viendo la figura de ella ahora y diciendo, pero hace 2 años, ¿por qué ella no lo dijo? Hace 2 años era una niña. No tenía las habilidades o el deseo de lucir bien como le debe dar la gana y como lo puede hacer en cualquier momento. Pero también, Carmen, es es no conocer lo que significa ser víctima, de tu figura de autoridad. Sobre todo del incesto, pero que es lo mismo, ¿por qué muchos niños abusados por los sacerdotes no hablaban? Es que tu formación de la sexualidad empieza de la forma más horrenda posible. Eso trae tanto cuestionamiento interno, que por eso hay gente que recuerda lo que pasó 10 años después en una terapia, 20, sí. y su vida se volvió un desastre y no sabe por qué. Entonces hay que entender realmente eso y hay que vivirlo para poder saber que no es tan fácil como ¿por qué no? Exacto, ¿por qué no? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no dijo? Y una niña, y además, independientemente de si no habló o no habló, el hecho es ese y aún hoy es menor de edad y eso es un crimen. Y pedir excusa no compensa, por favor, ¿eh? No está previsto que tú me pides excusa. Es como que yo te golpeé y te diga, Tayana, excúsame que yo te di. No Pues es con si fuera excusa. así no necesitáramos tribunales. Exactamente. Mira, ¿y a quién le van a dedicar el torneo? Bueno. Dice Smerlin que a él. Señores, vuelvan con Metrópolis. Gracias.